Bueno, ¿qué tal? Vamos allá en un día en el que nuevamente el mundo contiene el aliento ante lo que es una escalada bélica que cada vez es peor. Cada vez es peor la situación en el Medio Oriente y evidentemente también en el resto del planeta, que contiene el aliento ante lo que está ocurriendo. Primero lo último, primero las últimas novedades de lo que está ocurriendo en Francia, que recordemos sigue en máximo nivel de la alerta antiterrorista. Todo esto evidentemente después de las últimas evacuaciones que han tenido que producirse. Hoy esto ha llegado a al menos media docena de aeropuertos franceses que han tenido que ser evacuados esta mañana por una amenaza de bomba que de momento parece, y esperemos, se ha quedado en eso, en una amenaza. También tenemos la situación en Bruselas, en Bélgica, en el segundo día después post-atentado, 2 fallecidos, es la cifra confirmada, una persona, el atacante, abatida, y una reivindicación por parte del Estado Islámico que, por cierto, deja bastantes dudas en la policía belga, porque consideran que igual no fue el Estado Islámico y se está atribuyendo este atentado, este macabro atentado, que por cierto no fue controlado a tiempo, desde luego, porque el atacante se paseó durante 12 horas se paseó por las calles de Bruselas disparando al aire y pudiendo haber provocado desde luego una tragedia mayor y vanagloriándose de lo que es un cruel atentado terrorista. Dicho esto, esto es lo último. Vamos a lo de ayer, que sigue trayendo coletazos. Hoy, ese bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza. Un hospital que tenía evidentemente pacientes que estaban siendo tratados en unas condiciones, por cierto, para los hospitales que cada vez son peores en la zona, por culpa del, y hay que decirlo, bloqueo israelí. Y esto hay que mencionarlo, y por culpa de la ofensiva israelí, por culpa del corte total de todo tipo de suministros. No es solo comida, también es la electricidad, también es el combustible, es todo tipo de suministros. Que tiene, parece, un sospechoso principal, que es Israel, aunque Israel lo niega, y que tiene 600 personas muertas en un hospital en el que estaban siendo tratados pacientes, como hemos dicho, pero en el que también había muchas personas refugiadas, personas que han tenido que escapar del norte de la Franja de Gaza, pensando que ese sí podía ser dentro de Gaza, dentro de un lugar en el que están atrapados, porque los pasos migratorios están cerrados, podía ser un lugar seguro. No lo fue. 600 muertos es la cifra oficial que informa el Ministerio de Salud palestino. Todo pendientes de que se complete la investigación, e Israel como principal señalado. Ayer a las 8 de la tarde nadie tenía dudas de que había sido Israel. Luego ha empezado a circular una captura de pantalla difundida también por corresponsales de guerra sobre unas declaraciones del portavoz de Benjamín Netanyahu, el presidente israelí, el señor Naftali, en las que decía, sí, el bombardeo al hospital de la Franja de Gaza ha sido culpa de Israel, ha sido nuestro, pero por un error. No queríamos bombardear el hospital, se nos ha escapado. Ese posteo luego fue borrado de la red social X, lo que antes y siempre será Twitter. Y ahora Israel culpa dudosamente, culpa a Hamas según la hora y a la yihad islámica según la hora, que no todo es lo mismo. Lo hace con pruebas que han sido negadas y descartadas por su falsedad por todos los expertos en el conflicto de Medio Oriente y por casi todos los corresponsales de guerra, desde luego. A esta condena, a esta versión de Israel, se ha sumado Joe Biden, que hoy está en ese país, está en Tel Aviv, reuniéndose con Benjamín Netanyahu dentro de la gira
que tiene planeada por la zona de Medio Oriente, pues no sabemos para solucionar muy bien qué, pero bueno, desde luego para posicionarse del lado de Israel como ya hiciera Ursula von der Leyen. Y dice, bueno, que sabemos que vosotros, por los israelíes, que no fuisteis, que fueron los otros. Que nosotros eso, los Estados Unidos lo tienen claro. Que Estados Unidos diga algo no es que lo diga cualquiera. Es el país principal de Occidente, es el mayor país en cuanto a relevancia internacional desde el sector de Israel. Bueno, es complicado lo que está pasando. Por cierto, hay ONGs, anoche lo leía yo en Médicos Sin Fronteras, que tampoco dudaban de que había sido Israel. Y desde luego ONGs como Médicos Sin Fronteras no hablan por hablar. No hablan por hablar. En las condenas internacionales a esto, que las ha habido, han sido desde luego suaves y evitando decir de quién puede ser la autoría o quiénes creen que pueden estar detrás. Ningún país de Occidente parece haberse mojado. Sí se están mojando en la zona. Sí se están mojando, por ejemplo, los Emiratos Árabes, que por cierto tenían buenas relaciones, entiendo que ahora ya no, después de esto, con Israel, unas relaciones normalizadas desde hace unos años. Se moja evidentemente Irán, eso nadie lo duda, claramente pro-palestino. Y se moja evidentemente Cisjordania. Tampoco nadie lo duda. ¿Por quién se moja Cisjordania? Y se moja Israel. A partir de ahora, ¿qué? Intentar dilucidar quién fue y cómo fue. Porque ahora Israel asegura que el hospital no está tan mal como dice Palestina. Que bueno, que cayó un poquito en el parking, pero que no pasó gran cosa, que no es tanto. Lo que los corresponsales de guerra dicen, y en esto los españoles, por cierto, parecen ser unánimes. Recordemos que el gobierno español está más cerca de Israel, desde luego, que de Palestina. Pese a las peleas, pese a las polémicas, Occidente está más cerca de Israel que de Palestina. Lo que dicen los corresponsales de guerra, los que están allí, los que han estado durante tantos y tantos años, es que no es la primera vez que Israel engaña sobre quién es el autor de un atentado. Recordaba la ex corresponsal en la zona, Yolanda Álvarez, que a ella le tocó en 2014 contar el bombardeo a una escuela por parte de Israel, y lo primero que dijo Israel, no hemos sido nosotros, ha sido Hamás. Jamás. Pero no, había sido Israel. Y lo que cuentan muchos corresponsales, se lo he leído a Óscar Mijallo, se lo he leído a David Jiménez, el que luego fue director del periódico El Mundo, se lo he leído a Fran Sevilla, que está en terreno, es que jamás, pero no solo jamás, sino ninguna milicia pro-palestina tiene un misil con una capacidad destructora tan fuerte. Ninguno. Israel lo que dice es, nosotros a esa hora no estábamos lanzando nada. El que estaban lanzando eran cohetes del grupo terrorista Hamás. Entonces nosotros no somos los responsables porque a esa hora no estábamos bombardeando nada. Eran cohetes de Hamás. Todas estas son las versiones que hay ahora mismo. A las 8 de la tarde nadie te dudaba que era Israel. A las 10 de la noche parecía que había sido Hamás. A las 12 de la noche parecía otra vez que era Israel, pero había alguno que se quedaba dudando de si podía ser Hamás. Vamos a ver en qué queda. Las cifras de momento oficiales, porque así lo dice un gobierno, el de Autoridad Palestina, 600 fallecidos, vidas humanas marcadas por un conflicto en el que, por cierto, cabe decirlo, no hay parte buena. Esto ahora es algo que yo he detectado y que pasa bastante, que es, se busca quién es el bueno y quién es el malo. Entonces nosotros tenemos que ir con el bueno, evidentemente. Y no necesariamente en todo hay un bueno. Y este es uno de esos casos. No necesariamente en todo hay un bueno. Y no lo hay aquí. Aquí no lo hay. No hay un gobierno, no hay un poder bueno y no hay un terrorismo bueno.
No es bueno jamás, no lo es, no lo es. Ha hecho auténticas atrocidades durante años, las está haciendo durante estos 11 días que llevamos desde aquella incursión en Israel, y tampoco lo es Israel, que quiere matar por inanición a 2 millones de personas que están atrapadas en la Franja de Gaza, que está preparando una ofensiva que no sabemos cuándo se va a producir, pero que se va a producir, que obliga a palestinos a irse de sus casas y que, y esto está reconocido por tratados, ocupa territorios desde hace décadas. No hay bueno en la historia, no hay bueno, no hay donde apoyar. Hay víctimas civiles palestinas y también hay víctimas civiles israelíes, evidentemente. Hay 200 personas, un español entre ellos, como es Iván Iyarramendi, que estaban tranquilamente haciendo su vida durante un sábado en un festival donde estuvieran y que fueron secuestrados por un grupo terrorista en condiciones pésimas, por cierto, como están. Se ha visto, porque Hamás difundió ayer una prueba de vida. Y hay víctimas civiles palestinas también, evidentemente. Se está viendo y son 600 las que murieron ayer. No hay buenos y malos. Esto no va de buenos y malos. Esto no es así. Esto no es una peli de buenos y malos. Esto es una guerra. Una guerra sobre un conflicto que se dilata en los años y en las décadas y que ha tenido ahora un estallido de tensión como ha tenido estallidos de tensión en otros momentos. Y una guerra que se teme que pueda escalar a toda la región, a todo Oriente Medio. Que pueda escalar a otros países y que pueda ser el gran conflicto. Y tampoco es lo mismo que la guerra en Rusia y Ucrania. Tampoco es lo mismo, porque hay gente que también intenta compararlo como si fuera lo mismo. No, no es lo mismo, no es el mismo escenario. Cada guerra es un mundo diferente, cada conflicto es un mundo diferente, cada país es un mundo diferente, cada relación diplomática es un mundo diferente. Esto no es lo mismo. Esto no es lo mismo. Esto es lo que se sabe ahora, al mediodía del 18 de octubre. Pero esto va cambiando minuto a minuto. Minuto a minuto. Veremos con qué desenlace y veremos con qué futuro y veremos con qué consecuencias para todos. Aquí no hay nadie a salvo, en diferentes grados, pero aquí no hay nadie que pueda estar ajeno a esto. No hay nadie en este planeta ajeno a esto. Seguiremos pendientes, lo seguiremos contando.